Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Ahora nos encontramos con un nuevo tema, derivado de los temas que hemos estudiado anteriormente en relación a las inecuaciones. Ahora vamos a ver inecuaciones con valor absoluto. Para los estudiantes de primero bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal, Ismael Pérez Pazmiño, quien les habla, su docente de matemática, el máster Leonardo Javier González Vaquerizo. Así que vamos hacia adelante. Vamos a determinar ahora, en primer lugar, el concepto de valor absoluto. Y podemos decir que el valor absoluto de un número cualquiera, denotado por X, ¿no?, es la distancia de X al origen en la recta numérica. Es decir, siempre es positivo o cero. Eso es lo que nos quiere decir la definición de valor absoluto. De forma analítica, nosotros tenemos ahí una definición donde tenemos que estas dos barras que están aquí, ¿no?, dice valor absoluto de X es igual a X, o sea, al mismo valor que está dentro del valor absoluto, siempre y cuando esa X sea mayor o igual a 0, o sea, que sea positivo. O será a menos X, ¿no?, acompañándole con un signo negativo, si este valor es menor a 0, o sea, que sea negativo. Recordemos, ¿no?, todos los números mayores que 0 son positivos y todos los números menores que 0 son negativos. Geométricamente, el valor absoluto de un número se representa de esta forma. En este caso, A vendría a ser la distancia que hay desde el 0, que es el origen, al número propiamente dicho. ¿Ok? Puede ser tanto a la izquierda como a la derecha. Esa distancia siempre será positiva. Veamos los tipos de inecuaciones con valor absoluto que se pueden presentar. Y esto lógicamente dependerá de la desigualdad a la cual nosotros queremos describir o determinar en esa inecuación. Y por ello, pues lógicamente existen 4 tipos comunes, como son el valor absoluto cuando es menor, ¿no?, cuando es mayor a un número, o sea, recuerden que solo depende de la desigualdad, y de ahí vienen los que son menor o igual o mayor o igual. Esto es lo que tiene que ver los tipos de inecuaciones que se pueden presentar, tomando en cuenta lógicamente de que A es un número real positivo. Ahora veamos las propiedades del valor absoluto. Tenemos 7 propiedades del valor absoluto. Y eso partiendo de que A y B, que pertenecen al conjunto de los números reales, tenemos la primera propiedad que nos dice valor absoluto de X mayor o igual a 0. ¿Esto qué nos quiere decir? Que siempre el valor absoluto de un número, sea cual sea este número, positivo o negativo, su resultado siempre será positivo. Recuerden eso siempre. El valor absoluto de un número siempre será positivo. ¿Ya? En cambio, en la segunda propiedad nos dice que va a ser igual a 0. El valor absoluto de un número, cualquier número, va a ser igual a 0, siempre y cuando ese número sea 0. O sea, el valor absoluto de 0 es 0. ¿Ok? La tercera propiedad nos dice que si tenemos el valor absoluto de un producto, como vemos aquí en la tercera propiedad, ahí tenemos el valor absoluto de X por Y, eso siempre va a ser igual al producto del valor absoluto de cada factor. ¿Sí? O sea, podemos sacar, hacer la multiplicación y obtener el valor absoluto, o podemos hacer primero extraer el valor absoluto de cada factor y después hacer la multiplicación. Ya depende de las circunstancias del problema, cómo se presenta.
Nuestra cuarta propiedad nos dice que para x diferentes de 0, esta restricción se aplica siempre y cuando vayamos a hacer un cociente, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Donde dice el valor absoluto de 1 sobre x. Como x está en el denominador, esta propiedad se aplicará siempre y cuando x sea distinto de 0 o diferente de 0. De ahí lo que nos dice simplemente es que eso va a ser igual a 1, ¿no? Ya extraído su valor absoluto, entre el valor absoluto de ese número. ¿Ok? O sea, se separa. El valor absoluto de 1 siempre va a ser 1. Ahora vayamos con la siguiente propiedad que nos dice que el valor absoluto de un número siempre va a ser mayor o igual al mismo número. ¿Ya? El valor absoluto de un número siempre va a ser mayor o igual al mismo número. Y el valor absoluto, un número positivo, lógicamente. Y el valor absoluto siempre va a ser igual, mayor o igual a menos x. ¿Ok? O sea, al mismo número, pero en negativo. ¿Ya? Esto forma parte de los componentes de la definición. ¿Ya? Tenemos nuestra sexta propiedad que nos dice que el valor absoluto de una suma, ¿no?, de la suma x más a, va a ser menor o igual a la suma del valor absoluto de cada uno de los términos de la suma. Por eso tenemos aquí que el valor absoluto de x más y es menor o igual al valor absoluto de x más el valor absoluto de y. Y nuestra última propiedad que nos indica de que un valor absoluto puede escribirse de la siguiente forma: raíz cuadrada de x al cuadrado. Esta es otra forma matemática como se escribe o se describe el valor absoluto de un número. ¿Ok? Entonces, ya conocidos estas propiedades, estas 7 propiedades que están aquí, vamos entonces ahora a proceder a realizar ejercicios de inecuaciones con valor absoluto. Veamos el primer ejemplo. Tenemos aquí este ejemplo simple: valor absoluto de x menor que 3. ¿Ok? Valor absoluto de x menor que 3. Entonces, aplicamos la definición. Primero, una interpretación geométrica. Recordemos, para encontrar el valor absoluto de x menor que 3, quiere decir que debemos buscar todos los valores de x cuya distancia al origen sea menor que 3 unidades. Todos los valores de x cuya distancia al origen sea menor que x. ¿Ok? Porque tenemos aquí la x solita. Entonces, hacemos el procedimiento analítico. Ahí está, primero con la definición. Como nosotros aquí no sabemos si x es positivo o x negativo, por eso debemos desglosar 2 veces la inecuación. La primera, que será x menor a 3, porque se debe utilizar la misma desigualdad de la expresión original. Y la segunda, que nos dice que es menos x, pero menor a 3. Recordemos que será x cuando todos los valores de x sean positivos, y será menos x cuando todos los valores de x sean negativos, ¿no? En el primer caso, x menor a 3, ya estamos listos para hacer el procedimiento gráfico. Pero en el segundo caso, si ustedes se dan cuenta, la variable es negativa. Entonces la variable tenemos que hacerla positiva. Entonces le cambiamos el signo. Recuerden que para cambiar el signo en una inecuación, se cambia el signo del primer miembro, se cambia el sentido de la desigualdad y se cambia el signo del segundo miembro, quedándonos como resultado lo siguiente: x, que cambió de negativo a positivo, mayor, que cambió de menor a mayor, a menos 3, cambiando el más 3 por menos 3.
Entonces, ya teniendo la variable x positiva, entonces ahora sí ya podemos hacer el procedimiento gráfico. Y como ya conocemos y hemos practicado en clases anteriores, hacemos la gráfica, una recta numérica que se extiende del menos infinito al más infinito. Ubicamos los valores, en este caso tenemos el valor 3 que es positivo, lo ponemos más a la derecha, y el menos 3 que es negativo se lo coloca a la izquierda. Como la desigualdad dice menor, ambos van a tener un punto abierto. ¿Qué significa el punto abierto? Que esos valores no se deben tomar en cuenta en el intervalo soluto. Una vez fijados los valores obtenidos, ahora realizamos el razonamiento. Dice, todos los valores de x tienen que ser menor a 3. Entonces tenemos aquí el 3, los menores que 3 se encuentran hacia la izquierda. Entonces toda esta región de valores serán los valores menores a 3, hasta el menos infinito, ¿no? En cambio, en el siguiente nos dice que en menos 3 todos los valores de x tienen que ser mayores en cambio a menos 3. Entonces recuerden, ¿no? Si a la izquierda están los menores, los mayores están a la derecha. Y hacemos un doble rayado. Y justamente, como ustedes se dan cuenta, en la parte central, entre menos 3 y 3, es donde se intersectan estas dos regiones. Por lo tanto, determinando el intervalo solución, vendría a ser que nuestro intervalo empieza desde menos 3, con paréntesis porque no está incluido, hasta 3 positivo, con paréntesis también porque no está incluido. ¿Ok? En este caso, la comprobación puede ser la mental. Buscamos un número, por ejemplo, menos 2. Buscamos aquí menos 2, valor absoluto de menos 2 es 2, y 2 es menor a 3, ¿no? Lo mismo va a suceder con 2 positivo. Entonces, ahí nosotros comprobamos la inecuación en este intervalo solución que vendría a ser verdadero. Continuemos con nuestro segundo ejemplo. Tenemos ahí, ahora tenemos valor absoluto de x más 2 mayor o igual a 5. ¿Ok? Entonces, nuestra interpretación geométrica es que ahora tenemos que encontrar valores de x cuya distancia a menos 2 sea mayor o igual a 5. ¿Por qué a menos 2? Porque ustedes están viendo en este momento, a diferencia del ejercicio anterior, ahora la x está siendo sumada a 2. Entonces, como el origen, su valor es 0, el origen de la recta numérica, ¿qué número sumado a 2 da 0? Menos 2. Vendría a ser como una especie del punto crítico, si ustedes se recuerdan. Entonces, por esa razón decimos valores de x cuya distancia a menos 2, donde va a estar el nuevo origen, sea mayor o igual a 5, como dice la expresión. Entonces, en el procedimiento analítico aplicamos la misma definición, recordémoslo, valor absoluto de x es igual a x cuando x positivo, o menos x cuando x es negativo. Como no sabemos el signo de x, entonces tenemos que hacerla para las dos expresiones. Por eso se hace siempre en dos partes. La primera, escogemos la expresión algebraica que está dentro del valor absoluto en positivo, con la misma desigualdad mayor o igual a 5. Y después cogemos la misma expresión algebraica, pero ahora en negativo. Lo ponemos entre paréntesis en negativo y ponemos con la misma desigualdad mayor o igual a 5. Una vez planteadas las dos expresiones, una en positiva y la otra en negativa, ahora aquí lo que tenemos que hacer es que resolver cambiando de signo esta expresión algebraica, ¿no? Siempre cambiemos de signo antes de aplicar el procedimiento
la simplificación, porque aquí tenemos que hacer una simplificación. Entonces cambiamos de signos aquí de negativo a positivo, cambiamos el sentido de desigualdad y cambiamos el signo del 5, que en este caso está positivo, tendría que cambiar a negativo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos cambiado el signo, x más 2 menor o igual, porque acá está mayor, menor o igual a menos 5, porque acá el 5 es positivo. Entonces vamos a resolver ahora cada inecuación, lo que decimos algebraicamente a simplificar. Entonces tenemos x más 2 mayor o igual a 5, tenemos que despejar x, este número 2 tiene que irse al otro miembro, como está más 2 pasa negativo. Simplificamos 5 menos 2, 3, entonces ya tenemos nuestro primer valor para graficar, x mayor o igual a 3. Ahora cogemos la segunda expresión, x más 2 menor o igual a menos 5. Hacemos el mismo procedimiento, el 2 positivo pasa al otro lado negativo, menos 5 menos 2, signos iguales se suman y se pone el mismo signo y obtenemos el otro valor de x, que en este caso sería menor o igual a menos 7, ¿no? Porque menos 5 menos 2, menos 7. Ya con estos valores, entonces ahora hacemos el procedimiento gráfico. Dibujamos la recta numérica que se extiende del menos infinito al más infinito, y en este caso ubicamos los valores. Como este valor es negativo y este es positivo, entonces va primero el 3 positivo a la derecha, ¿no? Punto cerrado porque dice menor o igual, y hacia la izquierda colocamos el negativo, que en este caso es menos 7, con el mismo punto cerrado de la inecuación, que es en este caso menor o igual. Bueno, entonces una vez ubicados los valores, ¿no? El negativo menos 7 y el positivo 3, ahora nos fijamos en el número negativo, ¿no? La desigualdad nos dice que x, todos los valores de x tienen que ser menores a menos 7. Entonces todos los valores menores a menos 7 están hacia la izquierda, ¿okay? Toda esta región va a representar los valores de x menores a menos 7. En cambio, en el valor 3, otro punto, nos dice que x tiene que ser mayor a 3. Entonces todos los valores mayores a 3 están a la derecha. Entonces toda esta región representará los valores de x mayores a 3. Escribiendo nuestro intervalo solución, entonces nos quedaría desde el menos infinito, partiendo siempre de la izquierda, hasta menos 7 con corchete, porque en este caso es punto cerrado, significa que ese valor menos 7 está incluido, unido desde 3 con corchete, punto cerrado, está incluido el valor 3, hasta el más infinito. Procedemos a hacer la comprobación y en este caso utilizaremos un número menos 10, ¿sí? Menos 10. Está en el intervalo entre menos 7 y menos infinito, menos 10. O sea, haciendo menos 10 más 2 nos da menos 8, porque recuerden, signo diferente se resta, el mayor para el menor, y se pone el signo mayor. Sacamos el valor absoluto de menos 8 y ya sabemos que es 8, siempre positivo, recuerden. Sea un número positivo o negativo, su valor absoluto siempre será igual a positivo. Ahora comparamos, 8 no es igual a 5, pero 8 sí es mayor a 5. Por lo tanto, se comprueba el intervalo de solución, ¿no? Y este sería el valor entre los intervalos soluciones de este ejercicio. El menos infinito hasta menos 7 unido desde 3 hasta el más infinito. Sigamos con otro ejercicio. Tenemos ahora un poquito más complejo. Simplemente ahora a x está siendo multiplicado por 2, ¿no? La interpretación geométrica, buscar valores de x cuya distancia sea a 1/2 sea menor o igual a 4. Esa es la desigualdad. Ahora recuerden, decimos a 1/2, ¿por qué? Porque el 1/2 al colocarlo aquí hace 0 a la expresión.
0 es el origen de la recta numérica. Entonces, esos valores tienen que estar a una distancia de 4 unidades a un medio. Entonces hacemos el procedimiento analítico, aplicamos la definición. Recordemos, siempre lo que está en el interior del valor absoluto debe ser desglosado en dos partes, uno positivo con la misma desigualdad, en este caso menor o igual a 4, y el otro en negativo. Miren, lo mismo, 2x menos 1 que está dentro del valor absoluto, uno en positivo y el otro en negativo. El signo negativo, entonces ahora le hacemos cambio, ¿no? Cambiamos el signo, ¿no? Esta parte la cambiamos de negativo a positivo, cambiamos el sentido de desigualdad y cambiamos el signo del número 4, quedándonos 2x menos 1 mayor o igual a menos 4. Ahora resolvemos cada inecuación. Empezamos con 2x menos 1 menor o igual a 4. Primero tenemos que despejar el menos 1, pasa al otro miembro, más 1. Ahora el 2 que está multiplicando pasa a dividir, y 4 más 1 es 5. Entonces el número vendría a ser aquí que x sea menor o igual a 5 medios. ¿Ya? 5 medios. Nos vamos con la otra inecuación. 2x menos 1 mayor o igual a menos 4. Pasamos así mismo, el más menos 1 pasa al otro lado más 1. Y al despejar, pues bueno, menos 4 más 1 es menos 3. Es menos 3. Y el 2 que está multiplicando pasa. Entonces tenemos los valores a graficar: 5 medios y menos 3 medios. Entonces hacemos el procedimiento gráfico, la recta numérica, del menos infinito hasta el más infinito. Ubicamos el 5 medios que es positivo a la derecha y menos 3 medios que es negativo hacia la izquierda. Ambos con punto cerrado, porque la desigualdad dice menor o igual. ¿Okay? Entonces en 5 medios, en el negativo, menos 3 medios, ¿no? Ubicamos, dice que todos los valores de x tienen que ser mayor a menos 3 medios. Y acá también dice que todos los valores de x tienen que ser menor a 5 medios. Entonces los menores a 5 medios están a la izquierda. Toda esta región representa los valores menores a 5 medios. Y ahora los mayores a menos 3 medios hacia la derecha, hacia el infinito. Entonces toda esta región encontrada son los valores mayores a 3 medios, a menos 3 medios. Tenemos una sección en medio que se intersectan. ¿Sí? Se intersectan los dos valores. Entonces mi intervalo solución vendría a ser desde menos 3 medios, con corchete, porque es punto cerrado, hasta 5 medios con corchete, porque también es punto cerrado, ¿no? Hacemos la comprobación, buscamos un número que esté entre menos 3 medios y 5 medios. Entre un negativo y un positivo, el número más fácil de aplicar es el 5. Entonces en la expresión original, que es 2x menos 1, en lugar de las x ponemos 0. 2 por 0, 0. Ya. Nos queda menos 1. 0 menos 1 es menos 1. Y el valor absoluto de menos 1 es 1. Y hago la comparación. Ya sé que 1 no es igual a 4, pero 1 sí es menor a 4. Por lo que queda verdadera dicha. ¿Ok? Recuerden, todas las dudas, preguntas que tengan, revisen el video nuevamente. Y si aún así persisten con sus dudas, pues pueden preguntar en la hora de clase. Vamos ahora con el ejemplo número 4. Tenemos ahí la expresión 1 menos x entre 5 menor o igual a 0. 1 menos x entre 5 menor o igual a 0. Entonces la interpretación geométrica es buscar valores de x cuya distancia a 5 en este caso sea menor o igual a 0. Entonces hacemos el procedimiento analítico, escribimos la definición y separamos, ¿no?, lo que está
está en el interior, en la expresión original, lo escribimos una en positivo, 1 menos x entre 5 menor o igual a 0, y la otra en negativo. El que está en negativo le cambiamos el signo y nos quedaría 1 menos x entre 5 mayor o igual a 0. Es la misma expresión, pero el uno es menor o igual a 0 y la otra mayor o igual a 0. Con estos dos valores, entonces ahora hacemos el procedimiento de resolver cada inecuación, ¿no? Despejando x, siempre tenemos que despejar x. Entonces, para el primer caso, primeramente el 1 tiene que pasar al otro lado. Y si está positivo, pasa a negativo, ¿no? Como está el 0, ponemos menos 1. Ahora tenemos que hacer el cambio de signo, ¿no? Está negativo, cambia a positivo, cambia el sentido de la desigualdad de menor a mayor y cambia el sentido del signo del 1, que en este caso es negativo, debería cambiar a positivo. Entonces nos queda x entre 5 mayor o igual a 1. Ahora aquí el 5 está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar a 1. Y 1 por 5 es 5. Entonces tenemos aquí nuestro primer valor ya graficado. X mayor o igual a 5. Ahora vamos con la otra expresión. Dice 1 menos x entre 5 mayor o igual a 0. Hacemos el mismo procedimiento. El 1 positivo pasa al otro lado negativo. Como está el 0 lo pongo directamente. Cambiamos los signos, ¿no? Positivo cambia el sentido a menor, de mayor a menor, y cambia el negativo a positivo. El 5 que está dividiendo pasa a multiplicar, y 1 por 5 es 5. Entonces tenemos aquí nuestros dos valores. 1, x mayor o igual a 5, y acá x menor o igual a 5. Observemos que ahora no tenemos dos cantidades diferentes. Tenemos una sola cantidad, un solo valor, que en este caso es el 5. O sea, haciendo el procedimiento gráfico, solamente debemos ubicar el 5, en este caso como nos sale un solo valor, a pesar de que están en dos desigualdades diferentes, marcamos una sola vez. Dice menor o igual con punto cerrado. Ahora, en la primera desigualdad dice que tiene que ser mayor o igual, y en la segunda desigualdad dice que tiene que ser menor o igual. Entonces aquí los menores a 5 están hacia la izquierda, todos estos valores son menores. Los mayores a 5 están a la derecha, todos estos valores son mayores a 5. Si queremos escribir el intervalo solución, sería del menos infinito hasta 5 incluido, unido desde 5 incluido hasta el más infinito. Tomen en cuenta que en esta solución el 5 está incluido y en la distancia entre 5 y 5 casi no hay nada. Por dicho, no hay distancia. Por lo tanto, eso es lo mismo que escribir del menos infinito al más infinito. Y del menos infinito al más infinito estamos hablando de todos los números reales. Entonces, hipotéticamente o supuestamente aquí, todos los números reales dan solución a esta inecuación. ¿Ya? Dan solución a esta inecuación. Todo, cualquier número que yo ponga aquí va a ser menor o igual a 0. Pero aquí tenemos que hacer un análisis, ¿no? Previo antes de hacer la práctica. Siempre hay que plantearse una teoría, una hipótesis. Nosotros vimos en las propiedades de que el valor absoluto de un número siempre va a ser mayor o igual a 0. Nunca va a ser menor. Entonces aquí dice menor, los números menores a 0 son negativos. Lo que me está diciendo aquí de que siempre que saque o que desarrolle este valor absoluto, tiene que darme como resultado un número negativo. Pero la propiedad nos dice que el valor absoluto siempre da como resultado un número positivo. Entonces aquí como que algo no cuadra, ¿no? O sea, ya nosotros por convicción y definición podríamos decir de que no todos los números reales van a dar un número negativo. Ya lo vamos a comprobar, ¿ya? Porque propiamente dicho, el valor absoluto de un número siempre va a dar positivo, ¿ya? Pero aquí hay un atenuante, dice igual a 0. Bueno, en ese sentido, sí puede haber un número que sea igual
que sustituyendo en X me dé igual a 0. Entonces eso es lo que vamos nosotros ahora a comprobar después de haber realizado este análisis. Es muy importante que ustedes siempre analicen lo que están desarrollando para poder tomar una buena decisión respecto a la solución de las inecuaciones. Habiendo dicho esto, entonces vamos a hacer la correspondiente comprobación. Entonces vamos a encontrar un número, en este caso vamos a trabajar con 0, ¿sí? Porque entre menos infinito y el 5 está el 0, y es un número fácil. Recuerden, siempre para la comprobación busquen un número fácil, no se compliquen la vida. Ahora hacemos 0 entre 5 es 0, y 1 menos 0 es 1. Saco el valor absoluto de 1 y es 1, y 1 no es igual a 0, pero tampoco es menor a 5. Entonces, ahí está lo que nosotros habíamos planteado. O sea, esa desigualdad es incorrecta, es falsa. A lo que nos da, no podemos desechar todavía toda la intervalo solución que está aquí, porque estamos escogiendo un número que está entre un intervalo. Pero aquí también nos dice que el 5 está incluido. Entonces, vamos a aplicar la propiedad, como les dije hace un momento, que decía que todo valor absoluto siempre es mayor o igual a 0. Vamos a aplicar con el 5. ¿Ya? ¿Por qué salió 5 aquí? 5 entre 5 es 1. Y 1 menos 1 es 0. Y el valor absoluto de 0, 0. Entonces, 0 no es menor a 0, pero 0 sí es igual a 0. Entonces aquí sí se cumple. ¿Ok? Entonces, la nueva solución vendría a ser todos los valores de X que pertenecen al conjunto de números reales tales que X solamente sea igual a 5. O sea, aquí en este ejercicio no hay un conjunto de solución, sino una única solución, que en este caso es 5. Espero que hayan comprendido. Si tienen alguna duda, llevarla a la clase para poder ampliar mucho más este ejercicio o estos tipos de ejercicios. Veamos el último ejercicio, y este se presenta cuando tenemos el valor absoluto de otro valor absoluto. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay dos valores absolutos. Uno en la parte externa, que prácticamente contiene a toda la expresión algebraica, y otra en la parte interna que contiene a la variable x, ¿no? Entonces, primero aplicamos la definición ya directamente, ¿no? Lo que está dentro del valor absoluto lo separamos uno en positivo y el otro en negativo, con la misma desigualdad, ¿sí? Y ahora simplificamos, resolvemos cada inecuación. Entonces, el menos 1 que está negativo pasa al otro lado positivo, y 2 más 1 es 3. Ya está simplificado. Bien, vamos ahora a resolver la parte negativa de las expresiones que habíamos separado, ¿no? Recordemos que ahora aquí cambia de signo, cambia el sentido y cambia el signo del 2. Entonces nos queda aquí en la parte positiva, de menor cambia a mayor y el 2 cambia a menor. Despejamos ahora como hicimos el lado de acá, el menos 1 pasa al otro lado, más 1, y simplificamos, ¿no? Menos 2 más 1, menos 1, ¿sí? Menos 2 más 1, menos 1. Entonces, como ustedes pueden ver, nos quedó como resultado dos inecuaciones nuevamente. Entonces aquí tenemos que aplicar la definición de valor absoluto, ¿no?, a cada inecuación, a cada una de las inecuaciones. O sea que vamos a tener dos partes de cada una. Por ejemplo, para x menor a 3 vamos a tener x menor a 3 y menos x menor a 3. Cambiamos el sentido, cambiamos el signo y nos
nos va a quedar x mayor a menos 3. Estos son los dos valores ya listos para graficar de la inecuación del valor absoluto x menor a 3. En el siguiente, que es el valor absoluto x mayor a menos 1, ahora tenemos x mayor a menos 1 y menos x mayor a menos 1. Cambiando el signo de la variable, el sentido y el signo del número, nos va a quedar x menor a 1. ¿Okay? Entonces vamos a tener ahora 4 valores que son de cada una de las inecuaciones que teníamos anteriormente. Lógicamente porque hay doble de valor absoluto, ¿no? Valor absoluto dentro de otro. Bien, una vez obtenido estos 4 valores, entonces vamos a hacer ahora el procedimiento gráfico, ¿no? Entonces dibujamos la gráfica, la recta numérica que se extiende del menos infinito al más infinito. Ubicamos los valores, tenemos aquí en este caso el 3 positivo que va al lado derecho, con un punto abierto porque solamente la desigualdad es simple, dice menor. Y tenemos acá el número negativo, el menos 3, también con un punto abierto porque los valores de x tienen que ser mayores, ¿no? Entonces para 3 tenemos que x tiene que ser menor a 3, los menores a 3 están a la izquierda. Y para menos 3 tenemos que x tiene que ser mayor a 3, entonces nos extendemos hacia el más infinito. Se intersectan en la parte central de la gráfica, la relación de en medio, entonces tenemos que el intervalo ahí, solución en esa gráfica, en esos dos valores es entre menos 3 y 3 sin incluir dichos valores. Ahora vamos a graficar lo concerniente a los otros dos valores, menos 1 y 1. Entonces procedemos a hacer del mismo modo. Hacemos la recta numérica que se extiende del menos infinito al más infinito. Ubicamos o fijamos los valores 1 con punto abierto también, y menos 1 también con punto abierto. Una vez que ya están graficados y fijados los valores, entonces vamos a hacer el gráfico de las regiones, ¿no? Para 1 vemos aquí que todos los valores de x tienen que ser menor a 1. Y eso lógicamente se extiende hasta el menos infinito, ¿ya? En cambio que para menos 1 todos los valores de x tienen que ser mayores que 1, los mayores que menos 1 están a la derecha. Entonces como el gráfico anterior se intersectan justamente en medio, ¿no? Y tenemos el intervalo entre menos 1 y 1. Aquí hagamos un análisis sustancial, ¿no? Tomen en cuenta que el intervalo del gráfico anterior es un poquito más amplio, ¿no? De menos 3 a 3, mientras que en el gráfico que hacemos en este momento establece que va desde menos 1 a 1, o sea, ahí vemos que hay un conjunto mucho más grande que contiene al otro conjunto. En este caso sería que menos 3 a 3 contiene a menos 1 y 1, ¿ok? Entonces, para ello, indudablemente, si buscamos un valor común entre los dos, podríamos establecer que un solo intervalo represente a los dos, ¿no? Entonces, hagamos la comprobación para ello. Tomen en cuenta que entre menos 3 y 3 está el 0, y acá entre menos 1 y el 1 también está el 0. Entonces, hagamos la comprobación en la expresión original con el 0, ¿no? Entonces, sustituimos en lugar de x el valor de 0. Sacamos que el valor absoluto de 0 es 0 y 0 menos 1 da menos 1, ¿no? Obtenemos el valor absoluto de menos 1, que es menos 1 como establece la definición. Hacemos la ley de signos, menos por menos es más, y tenemos 1 menor a 2. 1 es menor a 2, correcto, ¿no? Entonces quiere decir que ambos intervalos son verdaderos. Pero ¿cuál de los dos se escoge? Indudablemente el conjunto más grande, ¿no? Porque menos 3 a menos 3 es más grande que menos 1 a 1. Y menos 1 a 1 está incluido en este conjunto de acá. Por lo tanto, la solución será para todos los valores de x que pertenece al conjunto de los números reales, tales que x sea mayor a menos 3 y menor a 3. ¿Ok? Con esto concluimos
estudio de los valores absolutos. Más adelante veremos ejercicios un poquito más complejos. Eso es todo, mis estimados estudiantes. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan excelente resto del día. Pasen bien. Chao.